Estamos hoy en Domingo Misionero. Como iglesia tenemos el privilegio de poder participar en las misiones, apoyando económicamente o con nuestras oraciones aquellas personas que han obedecido a Dios, a ese llamado de ir a las naciones y compartir la palabra en todo el mundo. Qué bendición por esas personas y que han sido obedientes al Señor. Y como iglesia somos bendecidos porque somos sensibles también a ese llamado, y qué bueno es Dios que pone en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos apoyar de diferentes maneras a estas personas que han decidido obedecer al Señor. Y qué bueno también saber que estamos iniciando este nuevo año. Sabemos que hemos finalizado este año anterior no tan agradables, con muchas dificultades, pero bueno, tenemos que saber que Dios nos creó y nos ha traído a este mundo con un propósito, y Él sabía todo lo que teníamos que pasar en nuestro tiempo mientras vivimos. Y qué bueno también saber que los que cumplieron su misión pues ya no están con nosotros, y gloria a Dios por eso. Pero nosotros, mientras estamos aquí en medio de este mundo tan complicado, lleno de tinieblas, realmente no es fácil permanecer o tener esperanza humanamente hablando. Pero también tenemos que saber que hay un Dios poderoso que nos creó y nos trajo a este mundo, pero junto a Él, cuando nos creó, hizo el manual para que pudiéramos guiarnos en toda la vida y realmente, a pesar de las dificultades, poder sobrellevar todo y vivir una vida agradable y abundante, dice la palabra, y que realmente nos gocemos cada día dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y hace cada día en nosotros. Qué bueno saber que hay un manual del fabricante. No estamos abandonados, el Señor nos hizo juntamente con ese manual, el cual nos lo ha dejado para que podamos guiar y poder saber cada día qué tenemos que hacer y que tengamos esperanza. Y de eso vamos a hablar ahora, sobre la palabra revelada directamente de nuestro Dios hacia nosotros. O sea, nos creó, pero nos reveló su palabra para que pudiéramos nosotros guiarnos cada día en medio de este mundo de tinieblas, en medio de la oscuridad que podemos ver. No sabemos en este momento, no sabemos mañana, humanamente hablando, pero en Cristo sí tenemos esperanza. Y vivimos confiadamente, nos llenamos de su fortaleza y realmente la vida es diferente. Podemos disfrutar y gozarnos cada día porque sabemos que Él está con nosotros, porque sí lo ha prometido. Y no importa si mañana no estamos, pues gloria a Dios, porque sabemos que Él nacimos y un día vamos a morir. Si Él no va a venir, si Él viene, pues nos vamos con Él, todos los que estamos en Él. Entonces tenemos esperanza, no vivimos en un mundo de oscuridad, sino que tenemos luz a través de su palabra. Así que quiero que vayamos al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 5, dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios ha dejado su palabra
para que podamos guiarnos. Y aquí el salmista decía, lámpara es a mis pies. Imagínense en nuestra vida, en nuestro caminar diario, en una noche oscura que pudiésemos decir, así es el mundo de tinieblas, porque no podemos ver qué va a suceder mañana en tanta situación que vemos. Un mundo tan complicado, cada día más difícil. Y sumado a eso, pues, la pandemia y diferentes enfermedades que ni las sabemos, pero que existen. Pero cuando vamos en ese caminar en nuestra vida lleno de obstáculos, porque la vida no es fácil, la vida, su palabra dice también que mientras estemos aquí vamos a tener aflicción. Pero qué bueno que tenemos a alguien que ya venció ese mundo de aflicción. Y en esa noche oscura llena de obstáculos, qué difícil para las personas que no tienen con qué iluminarse. Y más si no conocen la ruta, ni saben ni para dónde van, eso es más difícil. Pero cuando nosotros nos hemos humillado delante del Señor y lo hemos hecho al Señor de nuestra vida y le decimos, Señor, dependemos de ti. Y a través de su palabra podemos nosotros encontrar ese instrumento de la luz que es directamente de nuestro Dios, y podemos decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Si estamos en una noche oscura y tomamos un instrumento que es una linterna, una lámpara, y la encendemos, entonces podemos ver, podemos caminar. Pero también la palabra es lumbrera en nuestro camino. Cuando vamos por un camino y hay luminarias en el camino, en los postes hay luz. O sea, inclusive desde lejos podemos ver hacia dónde va ese camino y sabemos para dónde vamos. Porque la palabra de Dios ha revelado al hombre el camino de la salvación. Porque realmente debemos de entender también que hay una eternidad. O sea, estamos aquí en un tiempo temporal, pero esto es el tiempo más corto, pero hay una eternidad. Y hay una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Pero cuando nosotros nos guiamos por la luz de la palabra del Señor, entonces podemos vivir una vida diferente, una vida de calidad, mientras permanezcamos en esta tierra. Porque a pesar de que tengamos dificultad, sabemos que hay alguien que está con nosotros que nos va a ayudar, que nos fortalece y que de manera sobrenatural nos sentimos bien a pesar de los problemas que podamos ver. Pero debemos de saber que esta luz que el Señor nos ha dejado es mientras estemos en esta tierra. Y fíjense que el salmista, cuando escribe esto, está hablando de una manera figurada y hablando sobre un camino en una noche oscura, pero que se dirige a un destino determinado. Y esa luz, esa lumbrera, le evita no tener problemas en los obstáculos que se le presentan, en los peligros también, y lo guían de una manera segura hacia su destino, porque hay luz.
Y así es la palabra de Dios para con nosotros. Es luz en nuestro camino. Porque realmente no vamos a la deriva, sabemos para dónde vamos. Estamos aquí temporalmente sabiendo que un día vamos a estar eternamente con Cristo. Si lo hemos decidido de esa manera, porque nosotros tomamos esa decisión. Pero esa luz está disponible para cada uno de nosotros. Y nos va a evitar los tropiezos de la vida, las dificultades, porque en medio del mundo de tinieblas está lleno de pecado. Tinieblas, estamos hablando sobre el pecado del hombre, porque esos son los que oscurece todo. Cuando vemos el orgullo, la prepotencia, el deseo de poder, el querer obtener todas las cosas materiales, el aprovecharse de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, solo puede caber en un mundo lleno de tinieblas, de pecado. Pero la luz revela todo eso y nos damos cuenta que estamos mal. Pero cuando nos tomamos de Dios y de su palabra, que nos guía y nos dice qué hacer para salir de esas tinieblas, se nos hace más fácil el camino y podemos llegar felizmente al lugar que está previsto por Dios, ese destino final, a la eternidad, al cielo con Cristo Jesús, a la presencia del Señor. Ese es realmente nuestro destino, querramos o no, esa es la realidad. Lo que pasa es que las personas se distraen mucho en las cosas que vemos con nuestros ojos físicos, pero realmente aquí estamos temporalmente. Entonces no nos tenemos que afanar. Ahora, pero tampoco tenemos que quedarnos sin hacer nada. Por eso es importante que nos instruyamos en su palabra. Y aquí dice qué hacer cada día para vivir una vida agradable delante de Dios. Esta lámpara es importante mientras viajamos, pero una vez se llega al destino, la lámpara ya no se utiliza, se guarda, humanamente hablando. Igual es la palabra del Señor, nos va a ser útil mientras estemos aquí en la tierra, pero una vez estemos en la presencia de Dios, ya no la vamos a necesitar. Y quisiera leerles aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Apocalipsis 22, versículo 5. Dice la palabra del Señor: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Él es luz y vamos a estar con Él. Ya no vamos a necesitar luz, pero mientras estemos aquí, necesitamos de su luz. Entonces, número uno, tenemos que reconocer que necesitamos de esa luz, porque la luz está. O sea, seríamos necios si tenemos una lámpara, vamos a caminar en un camino durante la noche oscura y no la utilizamos. Y nosotros nos conducimos durante este mundo lleno de tinieblas y sabemos que necesitamos la luz. Y en el Salmo 119, 130 dice la palabra, Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
alumbrar está hablando de una manera espiritual. Va mucho más allá del intelecto y del razonamiento. Tenemos que tener un corazón humilde para poder dejarnos guiar por la palabra. Tener fe sabiendo que la palabra de Dios es verdad. Y podemos ver la diferencia porque las personas buscan conocimiento, buscan, voy a estudiar, voy a conocer mucho más para tener más iluminación, pero realmente el conocimiento humano es importante y nos ayuda humanamente hablando, pero aquí estamos hablando de una luz espiritual, porque hasta la fecha hemos visto cómo los grandes males en esta tierra han sido causados por personas muy educadas, pero con muchas tinieblas espirituales. Un presidente de los Estados Unidos, el Theodore Roosevelt, dijo: un ladrón sin educación robará un vagón de tren. Y si al mismo ladrón lo educamos, será capaz de robar el ferrocarril. La educación, como dije, que es importante, pero no quita la tiniebla espiritual de la persona. Y sabemos y podemos citar muchos ejemplos de personas muy educadas que han hecho terribles daños a la humanidad y lo siguen haciendo. La palabra de Dios nos enseña nuestra realidad y nos enseña el camino de la paz verdadera. Las tinieblas solo la luz de Cristo las puede vencer. Donde hay luz, las tinieblas desaparecen. La Biblia expresa las cosas más difíciles en términos muy sencillos. La palabra de Dios es sencilla y la puede entender cualquier persona, solamente tiene que pedir la sabiduría del Espíritu Santo. Solo tiene que humillarse delante de Dios y decir: Señor, tu palabra es verdad y háblame a través de ella, y la palabra está allí para nosotros y llega en el momento oportuno cuando nosotros decidimos alimentarnos a través de ella cada día. Y la palabra es tan sencilla como leímos el versículo inicial: lámpara es a mis pies tu palabra, que no entendemos de eso, que la palabra de Dios es lámpara en nuestro caminar y es lumbrera, o sea, nos guía a través del camino de la vida, porque la palabra es la inspiración dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Y leemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Y dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que inspira lo que van a compartir los mensajeros de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16,
sabemos lo que la palabra dice. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es la misma revelación para cada uno de nosotros, lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Ahora, pero ¿y qué pasa con los que no creen en Dios? Porque nosotros podemos entender y qué bueno que la leemos y recibimos el mensaje de Dios, pero los que no creen porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces no pueden entender. Y lo dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, eso tenemos que tenerlo bien claro. Porque usted puede tomar la Biblia y comienza a leer y lee capítulos y capítulos y no entendió absolutamente nada. O sea, debemos de saber que no es por nuestro intelecto, no es por nuestra capacidad, sino que es cuando el Espíritu Santo le permitimos que nos pueda ministrar a través de esa palabra. Y en el Job 32 versículo 8 dice la palabra: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No hay otra manera, solamente a través de. Y cuando el Espíritu Santo nos ministra a través de su palabra, podemos leer un versículo y en ese versículo podemos quedarnos porque el Espíritu Santo impactó nuestra vida. Y podemos ser ministrados para todo ese día, para toda esa semana, no sé, para toda una vida, porque esa palabra impactó la vida de nosotros cuando realmente la hemos entendido y sabiendo que es el soplo del Omnipotente el quien hace que entendamos esto. Entonces es importante la luz en nuestra vida. No podemos caminar sin luz. Y comenzamos este nuevo año y no podemos ir a la deriva y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Lograré sobrepasar esta pandemia? O sea, realmente no nos vamos a enfocar también en que vamos a ser afectados por las circunstancias que vemos en el mundo, sino nuestro caminar en Cristo. Él quiere que cada día nos deleitemos en Él, cumplamos los propósitos por el cual nos ha traído y nos da las indicaciones que tenemos que hacer cada día y poder vivir una vida agradable, realmente tener paz, tener gozo en un mundo lleno de aflicción. Y vamos a ver y vamos a sobrepasar esas situaciones, pero en Cristo somos más que vencedores. Pero si nos enfocamos en lo que el mundo vive, realmente es una vida complicada, una vida sin esperanza, una vida que cuando algo sucedió se nos terminó todo. No, el Señor nos ha traído aquí, a cada uno nos ha dado un tiempo de vivir y tenemos que hacerlo de la mejor manera y tenemos que vivirlo de la mejor manera en Cristo Jesús, porque solo en Él es la única forma de poder tener realmente paz
y gozo en medio de las dificultades. No hay otra manera, esa es la única explicación, porque comprendemos que a quién pertenecemos, de quién somos, quién pagó el precio por nosotros y nos compró a precio de sangre. Eso es algo precioso, saber que no dependemos de los demás, sino que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los demás nos ha puesto alrededor para que nos amemos, dice, para que podamos convivir realmente como Dios quiere que lo hagamos. Y dice, amándolos los unos con los otros. O sea, ese es el propósito realmente. Pero lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, tenemos la luz, pero no debemos de olvidar el instrumento que da la luz. Y aquí en el salmo que leíamos inicialmente dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tenemos la Biblia, este es el instrumento físico que lo podemos ver con nuestros ojos físicos, que podemos percibir el mensaje espiritual de Dios para nosotros. O sea, es algo sobrenatural. La persona que se deleita en la palabra del Señor realmente se experimenta una vida sobrenatural. Una vida donde podemos decir, realmente somos especiales para el Señor. Y podemos entender lo que Dios dice, quiénes somos nosotros. Y podemos entender lo que Dios dice que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida. Y por eso el Salmo 119 comienza en el versículo 1 diciendo lo siguiente. En el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo podemos ser perfectos en el camino? Si vamos con luz, no nos vamos a tropezar, vamos a ver los obstáculos y nos vamos a apartar de esas dificultades, de esos problemas que nos van a afectar en nuestra vida. Llevamos luz en nuestro camino. Y entonces, cuando hacemos eso, y lo dice la palabra, y entonces, y si lo obedecemos, dice que vamos a ser bienaventurados. O sea, realmente vamos a ser bendecidos siempre, porque vamos a hacer las cosas correctas, porque andamos en la palabra de Dios, o sea, que es la luz en nuestro camino. Y a través de la historia y a través de la Biblia también podemos ver cómo el Señor instruyó al pueblo de Dios, o sea, a los judíos, para que vivieran la palabra, porque la palabra hay que vivirla. Por eso la vida cristiana es un estilo de vida, hay que vivirla. O sea, no podemos decir esto es allá, o el domingo estamos aquí sentados y lo demás hacemos como queremos. No, es vivir la palabra. Y entonces el Señor les dio la palabra al pueblo judío para que vivieran la palabra, no solamente para que la conocieran o no para que la memorizaran. Y veamos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Deuteronomio 4 versículo 1. Dice la palabra: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis
y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice, eso, los estatutos son para, o la palabra de Dios es para que la ejecuten, para que la vivan, y de esa manera poder entrar a la tierra prometida. En nuestro caminar cristiano tenemos que vivir la palabra cada día, y por eso quizás es importante en este tiempo que iniciamos este año, que nos comprometamos. Quizás no nos enfoquemos en lo que vemos en las circunstancias, porque cuando vemos las noticias cada día, realmente cada día vamos peor. Y uno hasta puede, ¿y qué pasa aquí? Dice, pero ¿qué dice la palabra? Que oremos por las autoridades, que que le pidamos al Señor por todas las personas que tienen autoridad, para que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos guarde, nos cuide, pero tenemos que poner de nuestra parte, porque la palabra dice que tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer las autoridades, tenemos que respetar todas las instrucciones, las leyes, tenemos que respetarlas. Eso es lo que nos manda la palabra, no dice que hagamos lo contrario, pero también dice que le pidamos sabiduría a Dios para lo que vamos a hacer, para las decisiones que vamos a tomar, porque la palabra tenemos que vivirla. O sea, entonces la vida es diferente, porque independientemente de lo que pase, nosotros somos del Señor y Él nos va a guardar, y mientras nos tenga aquí y mientras nos toca irnos, nos va a guardar. Ahora, si ya nos toca, pues es una excusa nada más para podernos ir con el Señor. Y esto también la palabra nos enseña que tenemos que obedecerla. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 7, que habla sobre el sermón del monte, allí también el Señor nos da instrucciones. Y nos dice en Mateo 7, en el versículo 24 en adelante, Mateo 7, 24, dice la palabra: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire qué importante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. O sea, no solo es de oírlas, sino es de hacerlas. Entonces dice que nos compara como un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. ¿Y qué pasa allí? ¿Y qué ventaja cuando la roca es Cristo para nosotros y estamos en esa roca? Van a venir dificultades, tempestades. Mire, si no estamos en la roca, realmente la vida es difícil, la vida es complicada. O sea, vamos a pasar tristes una vida entera porque algo no sucedió como nosotros queríamos. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios tiene propósitos claros para la vida de cada uno de nosotros, y tenemos que ser agradecidos con Él. Tenemos que darle gracias, porque eso mismo dice la palabra, que demos gracias en todo, no solo en las cosas buenas que nos pasan, en todo. Y qué bueno escuchar esa palabra y hay que dar gracias en todo. Pero cuando estamos en una dificultad extrema, o sea, pero fíjense qué deleitoso es dar gracias. Yo recuerdo con mis hijos decidimos, bueno, Señor, suceda lo que suceda, te vamos a dar gracias.
Y el día que nos comunicaron que mi esposa estaba fallecida, nos reunimos con mis hijos y le decimos, Señor, gracias. Pero de una manera sincera realmente, o sea, gracias porque estamos agradecidos con el Señor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y yo le pedí al Señor, Señor, que lo mejor para nosotros como familia y lo mejor para mi esposa, que está en esta circunstancia difícil, que se haga tu voluntad. Y te vamos a dar gracias. Y qué precioso, en medio de un problema difícil, decirle gracias. Porque esas palabras de gratitud, miren, o sea, realmente de una manera sobrenatural fortalecen. O sea, llenan realmente. Hacen entender que Dios es poderoso. Hacen entender que Él nos ama, aunque a veces no entendamos, pero Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros y va a hacer lo mejor cada día. La palabra es para vivirla, para hacerla. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios 4, 20, 22. Dice la palabra, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí están 4 instrucciones para tomar la medicina de Dios, que es su palabra. La palabra es sencilla, pero tenemos que entenderla y ponerla en práctica. Y dice, está atento a mis palabras. O sea, no solo tenemos que leerla y me toca leer este versículo hoy, sino entender qué Dios me quiere decir personalmente. No decir, leo la palabra y comienzo a pensar en la otra persona. Mire, esto es lo que no hace el otro. No. O sea, la palabra es para nosotros, de manera personal. Y por eso dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Estamos atentos, pero tenemos que, Señora, ¿qué me quieres decir a mí? No tenemos que distraernos, porque en el mundo tenemos mucha distracción. Hay muchas dificultades, problemas, y podemos distraernos de eso, y eso nos va a afectar. Por eso él es detallista, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y dice que no se aparten de tus ojos. O sea, que nuestra mirada, que nuestro blanco perfecto, que es Cristo, estén en el mensaje de su palabra, que Él nos está diciendo cada día, que Él nos dice a nuestra vida. Y realmente cuando estamos en dificultad, entonces le decimos al Señor ¿qué quieres que haga? Y el Señor nos instruye y nos dice, he prometido estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, nunca nos ha abandonado. Los que nos hemos distraído porque no hemos obedecido estas palabras somos nosotros. Y por eso dice también, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, cuando las guardamos en nuestro corazón es cuando realmente las hemos hecho viva en nuestra vida, porque hemos creído en esa verdad de Dios. Nos hemos humillado delante de Dios y hemos dicho, Señor, esta palabra, tu palabra es verdad y es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino, porque hemos creído en esa palabra.
sabemos que la palabra es verdad, porque de lo contrario vamos a hacer lo que nosotros bien nos parezca, lo que querramos hacer, pero no vamos a estar obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que estar atentos a su palabra, tenemos que ser obedientes, porque la palabra que el Señor nos ha dejado para que la conozcamos, o sea, nos va a instruir o nos instruye a nosotros como familia en las diferentes áreas de nuestra vida, en las finanzas, en el matrimonio, como padres, como hijos, como hermanos de la iglesia, como vecinos, como todas las personas. El Señor, ¿qué nos dice? Que oremos por los demás, que los amemos, que los perdonemos. Eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos que hacerlo cada día. Y no importa que las personas veamos que no nos aman, que no nos quieren, pero eso no nos dice el Señor. El Señor dice que los amemos, no importa, como sea, que los amemos, porque ese es lo que el Señor, que los perdonemos y que oremos por ellos. Eso es lo que el Señor nos dice. Y eso es lo que tenemos que hacer en medio de este mundo de dificultades. Tenemos que orar por nuestro país, por nuestros gobernantes, por las iglesias, por las personas que no conocen de Cristo. Porque realmente, qué bendición cuando somos guiados por la palabra, porque tenemos el Espíritu Santo y podemos ser guiados a través de Él y nos alumbra en nuestro camino a través de la palabra de Dios. Pero qué triste aquellos que no tienen esperanza. Es triste realmente, porque se están yendo al infierno. Y sería triste que nosotros conozcamos la palabra y no abramos nuestra boca y podamos compartirla con aquellos que no conocen de Cristo. Y podemos hacerlo de muchas maneras, con nuestro testimonio, porque somos luz también en medio de tinieblas, no porque nosotros alumbramos, sino porque la palabra que la hacemos vive en nosotros. O sea, es luz ante los demás, porque las personas dicen, este tiene algo diferente. Y la diferencia que podemos tener es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que está obrando en nosotros y nos hace diferentes. Es importante entender que necesitamos esa luz, y es importante saber que tenemos el instrumento físico el cual se transmite esa luz a nuestras vidas y nos ilumina nuestro camino. Quisiera compartir con ustedes un ensayo sobre el mensaje de la palabra sencilla y cómo compartirla con las personas que no conocen de Cristo. Vamos a leer varios versículos, pero que si nos humillamos delante de Dios, entendemos, vamos a ver cómo Dios nos lleva, y a través de su palabra podemos tener esa fe, porque por el oír viene la fe, dice. Y su palabra nos hace entender su mensaje y puede venir a nuestras vidas cuando le entregamos nuestro corazón. Y quiero hacer un ensayo sobre el mensaje de salvación. Primero, saber de que aquí estamos temporalmente y que vamos a morir y que hay una eternidad en Cristo Jesús. Y que Dios en su palabra dejó un plan para que nosotros seamos salvos. Pero para ser salvos tenemos que entender que necesitamos esa salvación. Y dice, comencemos con los primeros versículos,
¿Por qué debemos ser salvos? Y leamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vamos a leer seguido. Romanos 3:23. Primero dice, leíamos en el Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, allí sabemos que necesitamos salvación todos, porque no hay justo ni aun uno. La palabra lo dice. Y eso es para todos los que están escuchando, que no puedan justificarse. Yo soy buena gente, yo me crié en una familia cristiana y soy bueno, no necesito. Pero la palabra dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y quisiera leer en Juan 3:3 y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que todos hemos pecado y que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Estábamos hablando espiritualmente. Por eso cuando iniciamos le pedimos sabiduría al Espíritu Santo para que nos haga entender que tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que permitir que nuestra vida sea transformada, pero estamos aquí perdidos en este momento. Ahora, significa que necesitamos un Salvador, porque no nos podemos salvar nosotros solos. Y dice en 1 de Timoteo 2, versículos 4 y 5. 1 de Timoteo 2, 4, del 4 al 5, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire qué precioso que el Señor quiere que todos sean salvos. O sea, no todos tienen disponible, todos estamos en las mismas condiciones para poder entender esto, el deseo de Dios. Pero también debemos de saber que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Imagínense, está claro, ¿verdad? O sea, todas las personas que este día no le han entregado su vida al Señor y están entendiendo esto, y el Señor va a tocar sus corazones. Entonces estamos en dificultades porque hemos pecado, hemos reconocido que entonces necesitamos un Salvador, pero hay una buena noticia, que Jesús te ama y pagó por tus pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos está dando las instrucciones. Realmente el amor de Dios tan grande que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Primera de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Imagínense qué precioso es Dios, que envió a su Hijo, quien no pecó, pero que por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia, para que fuéramos justificados delante de Dios. O sea, no merecemos, pero Él lo hizo por nosotros. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. De una sola vez pagó por nuestros pecados. Una sola vez, lo dice la palabra. Un justo por los injustos, nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Y por eso murió en la cruz, pero resucitó. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Habrá algo que no podamos entender? Que ese pecado de nosotros, Cristo en la cruz del Calvario cargó con ese pecado y lo pagó el precio por nosotros. Él pagó por nosotros. Tito 3:5. En el libro de Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No por obras de justicia que hubiéramos, no porque lo merecemos, no porque hicimos algo, no hicimos nada, pero Él aún así pagó por nosotros. Ese es el amor de Cristo para con la humanidad, el cual quiere que todos se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Ahora, conociendo esto que dice la palabra, es necesario tomar una decisión, y la decisión es nuestra. Nadie la va a tomar por nosotros. Nosotros tenemos que decidir. Y dice la palabra en Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando confesamos con nuestra boca, es porque hemos creído en nuestro corazón lo que hemos leído anteriormente, que Jesús murió en la cruz y pagó por mis pecados y los de la humanidad. Lo creemos en nuestro corazón, y cuando tenemos esa convicción, porque hemos creído en eso, que es verdadero, entonces tenemos la capacidad de abrir nuestra boca y poderlo confesar. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque realmente creemos en su palabra. Y la decisión es nuestra. Y qué bendición cuando también en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Oh, precioso eso, somos hijos de Dios cuando tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor, porque Él nos compró a precio de sangre. Y si hemos visto este recorrido de esta serie de versículos de la palabra de Dios, que a través del Espíritu Santo pueden tocar el corazón de todas las personas en todo el mundo y puedan impactar su vida y decir: realmente necesito salvación porque soy pecador, pero hay alguien que ya pagó por mí y debo tomar la decisión, y la misma palabra nos instruye que tenemos que confesar con nuestra boca, reconociendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y pedirle perdón por mis pecados, porque Él ya pagó por ellos, y tenemos que decir: Señor, perdóname. Y ese es el mensaje de salvación que todos los hijos de Dios debemos transmitir a toda la humanidad, a todas las personas que se presenten en nuestro camino. Y ese es el mensaje de salvación que los misioneros están llevando alrededor del mundo, y por eso como iglesia los bendecimos, y que el Señor los bendiga cada día por ese trabajo maravilloso que están haciendo. Pero la tarea no es de los misioneros solamente, la tarea es como hijos de Dios, conociendo ese milagro maravilloso, sabiendo que es un regalo de Dios. No es que lo merecíamos, es un regalo que tenemos que recibirlo para apropiarnos de esa bendición, de ese regalo de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, porque tu palabra es sencilla, Señor. Señor, queremos pedirte perdón porque no hemos hecho en algunas oportunidades, no hemos obedecido tu palabra. Hemos tomado decisiones quizás por nuestra cuenta, tomando en consideración el conocimiento humano. Pero qué precioso es saber que tu palabra es lámpara a nuestros pies, nos ilumina nuestro caminar, es la guía que tú nos has dejado para podernos conducir en la vida, para entender cada detalle de lo que nos sucede y para comprender que nada se sale de tu control, que tú tienes el control de todo, porque tú nos amas. Y cuando estamos bajo tus pies, cuando nos dejamos guiar por tu palabra, Señor, tú nos bendices cada día, nos das gozo y paz en medio de las circunstancias. Señor, te pedimos que nos ayudes para que en este año, Señor, nuestra vida sea diferente, podamos instruirnos en tu palabra y no tengamos excusa porque a lo mejor no hay cultos, no, nos has dejado la Biblia para que la busquemos cada día y nos instruyamos. No importa si leemos un versículo diario, pero que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, porque nuestra vida va a ser diferente. Vamos a hacer luz también en medio de tinieblas. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Gracias, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios que se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.